Tiene la palabra nuestro querido y admirado invitado, el profesor don Luis Leiva Fernández. Buenas noches. Buenas noches, señor presidente de la sección de Derecho Civil, excelentísimo señor Ramón López Vilas, excelentísimo señor vicepresidente de esta corporación, muchas gracias, Rafael Navarro Valls, muchas gracias, excelentísima señora Silvia Díaz Alabar, querida amiga. Muchas gracias, mi querido amigo Carlos Rogelvide. Gran parte de lo referido también se debe a vos. Señores catedráticos, señoras y señores, queridos amigos. La tarea de enseñar implica múltiples desafíos que varían según la disciplina que se trata de transmitir. A todo ello, si lo que se enseña es derecho, se añade una dificultad mayor. Tal es la brecha entre el ser y el deber ser propio de los sistemas normativos. En los próximos minutos abordaré lo que probablemente ya sea un lugar común. Me refiero a la contusión, no se me ocurre mejor palabra, que resulta de confrontar la realidad con la norma jurídica a propósito de los juramentos funcionariales. La voz juramento tiene palabras homónimas en el mismo campo del derecho, pues tanto es juramento el utilizado en el ámbito procesal, sea estimatorio o decisorio, como integrado a la prueba confesional o de absolución de posiciones, como el que es requisito para acceder a la función de un cargo público o incluso para habilitar el ejercicio de algunas profesiones regladas por el Estado. Pero aquí solo me referiré al juramento funcionarial. Muchas veces he escuchado los juramentos de presidentes, ministros, senadores, diputados, jueces, etc., que al jurar desempeñar su cargo con lealtad y patriotismo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, remataban su juramento expresando: si así no lo hiciere, la patria me lo demande. Y la patria nunca los demandó, ni siquiera frente a desempeños culposos e incluso dolosos. Este reclamo, así expresado en forma sencilla, se escucha con cierta frecuencia en la boca de cualquier habitante, y aunque puede explicarse a lo largo de extensos razonamientos, su incomprensión sigue dejando un sabor amargo a ritualismo inútil e inconducente que de tanto ser violado solo conduce a mofa. Me refiero, por ejemplo, a tomarle juramento a un perro que tras ser entrenado se incorporaba a prestar servicios en un destacamento policial, un acto simpático que escondió la ignorancia de su significado. Hubo también, me refiero a mi patria, algún legislador que expresó ante la prensa: yo juro como quiero, siendo un desarreglo muy frecuente, sobre todo en la incorporación a cuerpos colegiados, variar la fórmula del juramento añadiéndole valores personales del juramentado, por ejemplo, su provincia, un líder político, su clase social o estrato económico, una doctrina o corriente política, la lucha contra tal imperio, por la Pachamama, etc. La Pachamama es una entelequia propia de algún culto aborigen en el norte del país. O incluso, en un claro desvarío, una graduada universitaria juró por la matria, mal ejemplo que en esa oportunidad fue seguido por varios graduados. Y tal parece que el fenómeno al que me refiero excede el ámbito de mi patria. Todos esos valores ajenos a las fórmulas de juramento resultan propios de una parcialidad o incluso exclusivos de la singularidad del juramentado. Nada tienen en común con el resto de la sociedad. Más adelante me referiré a la validez de estos juramentos. ¿Y qué decir del presidente de la Nación Argentina, Eduardo Duhalde, en 2002, que, presa de ansiedad, en vez de disponerse a responder el juramento que se le debía ofrecer, decidió leer la fórmula él mismo y por error omitió una palabra prescripta por la Constitución Nacional
para tal oportunidad. La palabra omitida fue nada menos que la palabra presidente, que era el cargo que juraba. Y, señores, nunca tuvo por esa omisión el menor planteo de ilegitimidad. Porque la sensación generalizada es que el juramento funcionarial, aunque sea del presidente, con una fórmula prevista expresamente en la Constitución Nacional, como en otros 17 países de América, es una mera formalidad. Jurar se percibe como algo irrelevante que integra el show, como la banda de soporte de un recital de rock que entretiene el auditorio hasta que el artista principal termina de afinar sus instrumentos. Sin embargo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos, para asumir el primero juró 3 veces. La primera fallida, por lo que al día siguiente juró por segunda vez, y la tercera por las dudas. Y si se percibe como una formalidad irrelevante, no es raro que se desvirtúe e incluso que se busque eliminar, porque si solo se jura para cumplir la ley, y la ley no tiene mayor sustento que la autoridad, bastaría con su derogación lisa y llana para relegar el juramento a los libros de historia. Por ello traigo a colación el aporte que hizo Gilbert Chesterton en su libro ¿Por qué soy católico?, del año 1929, en el que refirió lo que hoy se conoce como cerca de Chesterton, que aconseja no destruir algo, cambiar una regla o alterar una tradición sin entender previamente su significado, por qué se construyó o por qué se aplica. También podría sintetizarse en no destruyas lo que no entiendes. Chesterton recurrió a un ejemplo en el que 2 individuos se encuentran con una cerca erigida en medio de un camino. Uno de ellos, sin saber para qué sirve, sugiere que la derriben, mientras que el otro le responde: si no le ves la utilidad, ciertamente no dejaré que la elimines. Vete y piensa. Luego, cuando puedas regresar y decirme que ves su utilidad, puedo permitirte que lo destruyas. Antes de derribar la cerca, hay que pensar para qué se levantó allí. La cerca, dice Chesterton, no creció allí, no fue creada por sonámbulos que la construyeron mientras dormían. Alguna persona tuvo alguna razón para pensar que sería bueno para alguien, y hasta que sepamos cuál fue el motivo, realmente no podremos juzgar si fue razonable. Por eso es que para aclarar la razón de ser del juramento funcionarial, primero me referiré a la potestad jurídica, luego a la teoría del título y el modo, para finalmente detenerme en la consecuencia de alterar las fórmulas de juramento funcionariales. Siempre pensé que al inicio de las carreras jurídicas debería enseñarse cómo se forman los derechos subjetivos. Así habría una equivalencia con el estudio de las células en las ciencias médicas o de la fuerza gravitacional en la ingeniería. Sin embargo, no es frecuente, al menos en mi ámbito. Si se hiciese como lo hice al asumir cátedras a mi cargo, podría advertirse con claridad que los vínculos entre personas y personas, o personas y cosas, son de 2 tipos diferentes, muy diferentes, aunque el más reciente parece haber eclipsado al más antiguo. Puedo decir con certeza que el más antiguo es la potestad jurídica. Alberto Molinari escribió: en el principio fue la potestad y la potestad era el todo jurídico. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Alberto Molinari fue un profesor emérito de varias universidades de mi país, fue mi mentor, amigo, y en alguna oportunidad, en un almuerzo, él dijo, refiriéndose al juramento de un juez: eso es modo. Y yo lo registré, pero nunca escribió él el fundamento, nunca lo justificó. Lo hago ahora yo en su nombre y en su homenaje. Más recientemente aparece la relación jurídica que todos conocemos. Es sencillo sostener la prelación cronológica de la potestad jurídica, no solo porque la relación jurídica requiere un mínimo de alteridad y respeto a la otra persona,
que es un logro reciente en la civilización, sino porque la fragmentación de las instituciones se produce a partir de un tronco común. Lo más extraordinario, refiere Molinario, es que originariamente el derecho creditorio se concibió también como potestad. El primer contrato que tuvieron los romanos fue el nexum, que venía a ser un préstamo de dinero que se realizaba per esser libram. Mediante el nexum se establecía prácticamente una potestad del acreedor sobre la persona del deudor, bajo la condición suspensiva de que no abonara al vencimiento lo debido. El deudor que no daba cumplimiento a su obligación pasaba entonces bajo depor del acreedor, quien lo trataba como si fuese su esclavo. El mismo autor definió la potestad jurídica como relación existente entre una persona y la comunidad u otra persona o un objeto, en virtud de la cual estos últimos quedan sometidos en forma total o parcial a la acción y a la voluntad de la primera. A semejanza de lo expuesto, José Tobías señala que las potestades son poderes que se atribuyen para la defensa de los intereses de otra persona, y en el ámbito del derecho privado lo es la responsabilidad parental, anterior patria potestad, también lo es la potestad administrativa, donde los poderes son concedidos a los poderes públicos en el interés de la comunidad. Expresa también Luis Díez Picasso y Antonio Bullón: los poderes jurídicos de que el Estado se encuentra investido en sus relaciones públicas con los ciudadanos no son verdaderos y propios derechos subjetivos, sino potestades. Las diferencias entre ambos tipos de vínculos, potestad y relación jurídica, se advierten claramente al cotejarlas. La relación jurídica es un vínculo horizontal. Por eso, por ejemplo, el acreedor puede constituir el moro al deudor y viceversa, o cualquiera de las partes resolver el contrato, o pactar arras, cláusula penal, etc., cualquiera de ellas indistintamente. La relación jurídica es un vínculo que tiende al equilibrio, por lo que si alguna circunstancia lo desequilibra, el derecho interviene para restablecerlo. Piénsese en la lesión, abuso del derecho, excesiva onerosidad sobreviniente, teoría de la imprevisión, frustración de la causa fin, etc. En cambio, la potestad jurídica es un vínculo naturalmente vertical sobre otra persona, sobre la comunidad o sobre una cosa, pero adviértase que se está muy lejos de patologías jurídicas como la tiranía o el despotismo. Paso ahora a referirme a las diversas manifestaciones de la potestad jurídica. La potestad se manifiesta en el derecho público y en el privado, lo cual es lógico, pues precede históricamente a ambas categorías. También es potestad el indulto del Poder Ejecutivo, que impone a la comunidad la extensión de la pena, que es materia no justiciable si se cumplen los procesos administrativos requeridos para el caso. La potestad de un sujeto de derechos sobre otra persona en el campo del derecho privado todavía se advierte en el derecho de familia, bien que en algunos países se bate en retirada. En la patria potestad, responsabilidad parental hoy en la Argentina, y en la potestad cuasi familiar del tutor y el curador, que ejercen un poder a semejanza de los progenitores, sin perjuicio del contralor promiscuo del Ministerio Público. Y también era potestad la anacrónica potestad marital, en la que el marido sustituye incluso la voluntad de su cónyuge, no por ser mujer, sino por el vínculo matrimonial, pues la mujer adulta y soltera estaba exenta de sujetarse a esa potestad. Finalmente, la potestad también concurre en el vínculo de una persona con una cosa, en el caso de los derechos reales. Y lo que tienen en común todas las categorías de este vínculo vertical es que por aparejar un poder tan amplio se publicita para facilitar su acatamiento y evitar que un tercero, aún de buena fe, pueda interferir en su ejercicio. Mientras que algunos actos del poder público se publicitan en el órgano oficial del gobierno y los vínculos de familia y las potestades cuasifamiliares se publicitan en los registros de Estado civil, la relación jurídica no necesita publicidad alguna por aplicación del efecto relativo del contrato, porque a nadie le importa lo acordado nada más que a las partes.
Finalmente, la potestad ejercida sobre una cosa se manifiesta en los derechos reales a través de la teoría del título y el modo, a la que paso ahora a referirme, para luego concluir en su aplicación en el ámbito del juramento funcionarial. Previo a recordar el contenido de la teoría del título y el modo, cabe reflexionar brevemente sobre la posibilidad de aplicarla en el ámbito del derecho público. Lo primero que pienso es que existen principios generales que se aplican a todas las ramas del derecho. Lo concluyo así porque la potestad jurídica precede a la teoría del título y el modo, que a su vez es anterior a la distinción entre derecho público y derecho privado. De suerte que el concepto de potestad, tanto como la teoría del título y el modo, por preceder a la distinción entre ambas ramas del derecho, se aplica a ambas. Traigo a colación la opinión de Puig Peña, que dice que en las más antiguas legislaciones es de observar un sistema que pudiéramos llamar unitario. Los cuerpos legales, en efecto, eran generales y, por tanto, la división de la norma jurídica no aparece nunca determinada por materias. En sus institutas, Gallo, al tratar de la adquisición de las cosas a título singular, sostiene que es evidente que las cosas incorporales no son susceptibles de tradición, lo que demuestra que en su época, siglo II de nuestra era, ya estaba consolidada la teoría de título y modo. Es que hay sistemas teóricos que, más allá de lo expuesto, se aplican sin duda hoy tanto en el derecho privado como en el público. Y si no bastase con las razones expuestas, doy otros datos de la más pura realidad. Me refiero a la teoría del acto jurídico, aplicada en mi patria al cuestionarse la validez de un decreto presidencial del que se sostenía que la firma que lo suscribía no era del presidente. También a la declaración judicial de nulidad de una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, tras descubrirse que no había coincidencia entre lo votado en la Cámara de Diputados y lo sancionado en la Cámara de Senadores. ¿Y qué decir de los escritos judiciales carentes de firma o con firma que se demuestra adulterada? Adviértase que el proceso judicial se desarrolla en el ámbito del derecho público y, sin embargo, las cuestiones que refiero se deciden por las reglas del derecho privado de los actos jurídicos. Hay entonces instituciones que preceden a la distinción entre derecho público y privado, como la potestad jurídica y la teoría del título y el modo, que se aplican sin dificultad en ambas ramas del derecho. En la teoría del título y el modo es publicidad de la potestad jurídica. En muchos países la transmisión derivada de los derechos reales requiere la concurrencia de título y modo, que fue el sistema originario del derecho romano. De cualquier manera, lo cierto es que la exigencia de publicidad deviene de la potestad, de la que la tradición es una aplicación. Sobre la teoría del título y el modo sostiene Inesio que todo dominio tiene dos causas, una próxima por la cual inmediatamente se consigue el dominio y otra remota por la cual, y mediando la cual, se hace uno dueño. El título es el acto jurídico entre vivos o mortis causa por el que se adquiere un derecho a la cosa o obtener la cosa, un ius ad rem. Pero el derecho sobre la cosa, ius in re, recién se adquiere con el modo, que es publicidad. Y el modo más conocido es la tradición, la entrega de la cosa, aunque haya otros modos, como el primer uso en las servidumbres reales, la traditio brevi manu, el constituto posesorio, la inscripción registral constitutiva, etc. Pero sin algún modo, sin publicidad, no habrá transmisión de un derecho real. Agrega Inesio, las cosas incorporales, como los derechos, no se entregan, sino que se cuasi entregan. La cuasi tradición consiste en el permiso de uno y ejercicio de otro. Las cosas incorporales o derechos se cuasi poseen cuando usamos de ellas o tenemos facultad de hacerlo. Solo pretendo resaltar que el modo en los derechos reales no es ajeno a la publicidad, sino que es consecuencia de la potestad jurídica que allí se ejerce. El modo
Es la publicidad que acompaña a la potestad jurídica porque un poder de tan elevada magnitud requiere, para ejercerse eficazmente, que los terceros lo conozcan para poder acatarlo. Esto fue tan natural en Roma que existía una antigua tradición como un modo para asumir la paternidad, conocida como tolere liberum, en la que un hombre, generalmente el padre, recogía a un recién nacido del suelo y lo levantaba mostrando que lo aceptaba como miembro de su familia. Resabio de ello puede ser la utilización de la expresión posesión de estado de familia, ya que el modo como elemento de los derechos reales es descrito por algunos como la entrega, tradición, y por otros como la posesión que sigue a la entrega. El ejemplo sería en todo caso un supuesto de cuasi-posesión. En los derechos reales, entonces, el modo no es más que la publicidad consecuencia de concurrir el máximo poder sobre una cosa, es decir, potestad jurídica. Pero la potestad jurídica también concurre en otras situaciones que no son derechos reales, que otorgan una potestad que requiere publicitarse. Por eso, ningún presidente puede firmar un decreto ni ejercer ninguna facultad atinente a ese cargo hasta que jure. No basta entonces haber ganado las elecciones ni haber sido proclamado ganador. Ningún ministro puede firmar la menor resolución propia de su competencia hasta que jure. No importa que el Poder Ejecutivo lo haya designado por decreto publicado en el Boletín Oficial. Ningún legislador puede dar quórum al órgano colegiado y votar, aunque se lo haya proclamado victorioso en las elecciones, hasta que jure. Ningún juez, pese a haber sido propuesto para el cargo por el Poder Ejecutivo y haber obtenido el acuerdo del Senado, y pese a que su decreto de designación figura en el Boletín Oficial, puede firmar una simple providencia de mero trámite en un expediente judicial hasta que jure. Porque a semejanza de los derechos reales, la designación, las elecciones, etc., solo constituyen un título y falta el modo, y el modo es el juramento. A semejanza de los derechos reales, la designación debe sumar la publicidad requerida para que el Estado avise a la sociedad que esta persona se desempeñará en tal cargo con tal poder y en su nombre. Y hasta tanto no se recabe el juramento, no habrá nada más que un título, un ius rem, aunque la cosa sea material, inmaterial, como es la función pública. En los países que utilizan para la transmisión derivada de los derechos reales el sistema de título y modo, la teoría excede el campo de los derechos reales y trasciende al derecho administrativo. Y en esta disciplina se entiende que la designación por el Estado y la consiguiente aceptación constituye un contrato administrativo que opera a modo de título, pero recién desde el momento en que se ejerce la función nacen los derechos del empleado funcionario, tanto respecto a la percepción de su sueldo, cómputo de antigüedad y demás. Sostiene Miguel Marienhoff que entre los derechos que pretendiere el agente público y la posesión efectiva de su empleo existe la misma relación que entre la posesión de una cosa y los derechos que sobre ella pretendiere su propietario. Así como los derechos de este último solo nacen después de la tradición o posesión material de la cosa, del mismo modo los derechos de los funcionarios o empleados públicos solo nacen después de la posesión efectiva de su empleo. Trátase de un punto donde las soluciones del derecho privado y del derecho público coinciden. En el mismo sentido se expresa Enrique Serrano Guirado al sostener el acto de toma de posesión puede asimilarse a la traditio del derecho romano. A partir de la toma de posesión, el particular se convierte en verdadero titular de un empleo público y puede ejercer con todos sus efectos las funciones propias del mismo. Por eso, el presidente Barack Obama juró 3 veces, con lo cual se fortalece la postura que sostiene que el common law es el heredero directo del derecho romano clásico, mientras que nuestro derecho continental deviene de la enseñanza de glosadores y posglosadores. Pero entre la publicidad propia del modo de los derechos reales y la que afirmo que concurre
en los juramentos funcionariales existe una diferencia importante. En los derechos reales la publicidad no es obligatoria. Se puede perfectamente haber comprado un inmueble, tener la posesión y nunca inscribirlo en el registro inmobiliario, relegando la transferencia a una publicidad reducida, de grado menor, solo ponible al vendedor, al notario y los testigos si los hubiere, en forma tal que se excluye temporalmente al inmueble de la prenda común de los acreedores, porque en definitiva solo está en juego el interés particular del adquirente, que incluso hasta podría carecer de acreedores. Pero en los cargos públicos, la publicidad se requiere en protección de la comunidad. Hay cargos públicos de menor jerarquía en los que no se requiere juramento, pero la decisión administrativa o el decreto del Poder Ejecutivo le debe seguir la asunción de funciones que opera a modo de cuasi tradición. Pero en otros cargos la publicidad se satisface a través del juramento que está pautado por ley u otra norma imperativa. Y juro que esto no lo acabo de escribir, lo escribí hace una semana. ¿Se imagina que el equipo de Real Madrid salga a disputar un partido con el mediocampista usando la camiseta de Barcelona? Lo más probable es que el director técnico le diga: si quiere jugar en este club debe usar nuestra camiseta. Y esta es una convención válida incluso para los soldados en las guerras. Quien invoca una autoridad exhibe algún elemento que la individualiza. La camiseta en un juego de fútbol, la bandera nacional, el escudo nacional, el sello real, etc. Bueno, pues en la publicidad del juramento funcionarial, la fórmula impuesta por la autoridad que inviste al funcionario hace las veces de camiseta o de bandera. No es posible jurar como uno quiera, porque no hay un derecho natural a ser legislador o presidente, aunque alguno así lo crea. Todo ese poder y las atribuciones que se pretenden ejercer derivan de ese Estado que prescribe una fórmula contenida en la Constitución Nacional. ¿Qué ocurre si la persona designada para el cargo público no presta juramento? Sin el juramento no accede a la función. ¿Qué ocurre si la persona designada varía el juramento en menos? Si lo hace en menos, no completa la publicidad prescripta para el caso y tampoco accede a la función, pero el grado de ineficacia dependerá de la jerarquía de la norma que establece la fórmula del juramento. Si la fórmula omitida parcialmente tiene jerarquía constitucional, el acto es nulo, no confirmable, porque el sistema de confirmación de los actos jurídicos del Código de Derecho Privado carece de entidad para subsanar una violación constitucional. Pero si lo omitido parcialmente es una fórmula con jerarquía inferior a la constitucional, el acto es anulable y solo mantiene una eficacia claudicante sostenida por la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Pero como tal, en cuanto a presunción que es, puede ser descalificada en sede judicial. ¿Qué ocurre si la persona designada, además de cumplir con el juramento, decide añadir otro valor a la forma del juramento? Por ejemplo, el jurar por Dios, la patria y los santos evangelios y el club de sus amores. En tal caso, el juramento es válido, pero inútil porque no añade nada. Porque si bien en los derechos reales el modo puede ser declarativo de grado menor o constitutivo, en derecho público siempre es constitutivo. Recapitulando, puedo extraer las siguientes conclusiones. El juramento funcionarial se exige por constituir la publicidad que requiere el ejercicio de la potestad jurídica que el Estado delega en el juramentado quien la ejerce en su nombre. Porque no hay un derecho natural a ser diputado, senador, juez o presidente, debe invocarse la autoridad que se inviste en los términos previstos por esa autoridad. El juramento es manifestación de la publicidad aneja a la potestad jurídica. Pero en los países que aceptan la teoría del título y el modo como sistema de transmisión derivada de los derechos reales, el juramento se vincula más directamente con el modo, aunque éste en realidad es nada más que la misma publicidad de la potestad jurídica, aunque aplicada a los derechos reales, y tal publicidad actúa como cuasi tradición o cuasi posesión.
La publicidad de la potestad jurídica, que en los derechos reales se conoce como modo, excede el campo del derecho privado para exhibirse en derecho público como juramento funcionarial. El título o ius rem es la designación y el modo o ius in rem es el juramento. El incumplimiento de una fórmula establecida en un texto constitucional convierte el juramento en un acto de nulidad absoluta no confirmable. Si en cambio la fórmula omitida procede de una norma de jerarquía inferior a la constitucional, el acto es anulable, sujeto a una eficacia claramente claudicante, sostenida sola por la presunción de legitimidad de los actos administrativos. 3 veces dije que Obama juró 3 veces. Pero a fuera sincero no es exactamente así, porque la primera vez resultó fallida, la segunda produjo el efecto y la tercera no agregó nada porque el efecto ya se había producido. Es cierto aquí que lo que abunda no daña, de suerte que los supuestos valores añadidos a la fórmula de juramento por el juramentado, por singulares que sean, no invalidan el juramento siempre que la fórmula prescripta también sea jurada. El juramento así personalizado no será nulo ni será anulable, solo será pintoresco y eso incluso durante unos muy pocos días. Muchas gracias.